El domingo estuvimos compartiendo este tema, víctimas o vencedores, y yo creo que es una realidad en este tiempo que la mayoría de gente se siente víctima, víctima de las circunstancias, víctima del gobierno, víctima de los padres, víctima de la familia, víctima del esposo, víctima de la esposa, pero la palabra de Dios nos ha mostrado claramente que en Él no somos víctimas, sino somos vencedores. Amén. Y que debemos de tomar la posición no de víctimas, desechar esa mentalidad, ese espíritu y ser vencedores. ¿No? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a algo, a alguien de no poder avanzar en el Señor? Y que si no fuera por esa persona, bueno, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a estar solos, ¿no? Yo creo, cada uno va a dar cuenta de lo que hizo. Y vamos a continuar por esa línea en esta noche. Este caminar en el Señor, este caminar como hijos de Dios, es un caminar de constantes cambios, ajustes, es un crecer, es un avanzar. Y como en todo proceso, ¿no? Han habido tropiezos a veces, o cosas en las cuales uno es lento para aprender, pero siempre Dios quiere que avancemos. Y parte de ese crecimiento ha sido, voy a decirlo personalmente, ¿no? Muchas de las cosas que quizá creía, o mejor dicho, que mi conocimiento era estrecho, Dios ha tenido que ampliarlas, ¿no? Y Dios la amplía de diferentes formas al conectarte con otras partes del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en otros lugares, aprendes, te das cuenta que no todo es como tú piensas, que no todo es como tú crees, y también leyendo la palabra y conociendo la palabra, también uno va a veces afinando, ¿no? Lo que cree. Pero hay algo que cada vez, hermanos, yo siento con más peso, con más claridad, y algo que no ha cambiado, sino más bien algo que ha profundizado más, algo que es más inalterable, y es la importancia, la trascendencia de la palabra de Dios para nosotros, para poder ser vencedores. Otra vez, no todo el que tiene su sticker en su casa, en su auto, que dice más que vencedor es vencedor. No todo el que conoce el pasaje que somos más que vencedores es vencedor. Y es que esta vida tiene, o la realidad, ¿no?, de la palabra de Dios es, cuando es aplicada a nuestra vida, es que realmente ahí nos hace vencedores o más que vencedores, como dice su palabra, ¿no? Yo sé que esto puede parecer un disco rayado para algunos, algunos ya lo saben, pero la realidad es que Dios no solo quiere que uno esté con paz, uno esté bien o uno esté tranquilo. No, Dios quiere que uno crezca por medio de la palabra hasta la plenitud, ¿no? Hasta poder experimentar una vida de plenitud, y que esa vida pueda también repercutir, ¿no?, a otros, pueda expandirse a otras vidas. ¿Y por qué hablo de la importancia de la palabra de Dios? Porque muchas veces lo que yo he visto personalmente, y quizá puedas tú también dar fe de eso, es que la mayoría de cristianos tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones de ser un buen cristiano, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Pero las buenas intenciones no son suficientes para esta vida espiritual, ¿no? La mayoría de cristianos, yo creo, que se levanta cada día con la intención de agradar a Dios, de vivir para Dios, y lamentablemente muchas veces las intenciones se quedan ahí, no
no se logra en la noche al finalizar el día poder decir gracias Dios, no, realmente tú me has dado la victoria en este día, ¿no? Así que muchas veces, o sea, yo doy fe de que la gente tiene buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Las promesas tampoco son suficientes, ¿no? En este caso, las promesas expresadas en oraciones. Así, no quiero decir que las oraciones no son suficientes porque va a sonar como que la oración no es importante. No, las promesas que hacemos cuando oramos, promesas de cambiar, promesas de hacer las cosas diferentes, a veces no son suficientes porque si tuviéramos el poder de que solo prometiendo cambiáramos, pues este mundo sería muy diferente. Así que Dios no quiere solamente buenas intenciones ni promesas, sino tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que convertirse en nuestra vida, en nuestra regla. Y esta palabra de Dios, que es la que produce fe, como dice la palabra en Romanos 10:17, ¿no? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el contexto de ese versículo que creo que todos lo conocemos en Romanos 10:17, es que el apóstol Pablo está hablando, ¿no?, de que Dios tiene que enviar personas para que prediquen la palabra, para que la gente oiga y para que la gente crea. Por eso él decía, ¿no?, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo oirán, no, si no hay nadie que les predique? Así que la fe viene al final, después de oír la palabra. Esto es lo que produce fe, ¿no? Y de la misma forma, entonces, ¿cómo yo voy a vivir una vida espiritual en victoria, en fe, si no tengo una palabra de Dios específica para mí? Y lo que te estoy hablando esta noche es más que conocer la Biblia. O sea, es más que tú sepas unos versículos. Yo creo que si tú estás en la iglesia algunos años, ya conoces muchos versículos, conoces todas las historias, conoces el orden, conoces a Adán y Eva, conoces el diluvio, conoces la Torre de Babel, conoces la historia de Abraham y Sara, Isaac, Jacob sus 12 hijos, José. De ahí pasas al Éxodo, ¿verdad? Moisés, Josué, la conquista de Canaán y así. Ya por toda la Biblia, hasta los profetas mayores, los salmos, de ahí ya sabes quiénes son, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas que les llaman profetas menores. Llegas al Nuevo Testamento, Mateo, etcétera, etcétera. Sí, tu mente, por tener ya años en la iglesia, conoce todo eso. Y ya cuando se te predica algún mensaje de la palabra, ya tú sabes, ¿verdad?, la historia y sabes de qué trata y quizá puedas saber cuál es la enseñanza ahí. Pero no estamos hablando de eso cuando hablamos de tener una palabra de Dios específica para ti. Tú y yo necesitamos una palabra específica para cada etapa de nuestra vida. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra de Dios específica para un joven soltero puede ser muy diferente que la palabra de Dios específica para alguien que está casado. La palabra de Dios específica para una mujer puede ser diferente que la palabra de Dios específica para un hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? En mi caso, que soy hombre y estoy casado, yo puedo leer y que dice ahí, ¿no?, en 2 de Pedro creo que dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No, mujeres, respeten a vuestros maridos.
y de repente ese versículo me puede gustar o me lo profetizaron, pero de nada me aprovecha porque no es la palabra de Dios específica para mí, porque yo no soy mujer casada. Entonces, no es la palabra de Dios para mí. Por eso decía, no es suficiente el que conocer la Biblia, y hay gente que no es cristiana que la conoce y que se conoce también las historias de la Biblia, sino que tenemos que aplicar una palabra específica para cada uno. Por ejemplo, hablábamos de los jóvenes. Acompáñenme al Salmo 119. 119, versículos del 9 al 11. Salmo 119, versículos del 9 al 11. Donde dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Versículo 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿No? Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? No. Y si se dan cuenta, es una palabra específica para los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la juventud, ¿verdad? Los apetitos naturales están más activos que cuando se llega a viejo, ¿verdad? Cuando ya tú llegas me imagino a viejo, todo el nivel de tentaciones varía, ¿no? Pero en la juventud, que es la época de descubrimiento, todo el diablo está ahí, pero con las armas de todo tipo, de todo color, ¿no? Y el joven ve a una joven y ya está orando a Dios por si es ella, que si debe ser, que Señor, ¿cuándo me la mandas?, etcétera, ¿no? En cambio, un viejito ve a una joven y eso, ¿no? No la va a ver porque ya no tiene vista, ya necesita lentes. Así que la situación cambia completamente. Pero joven, hay una palabra específica para tu momento, para mantenerte puro delante de Dios, ¿no? Y dice, ¿cómo un joven? Decía acá, se hacía el salmista la pregunta, el salmista ya quizás no siendo joven. ¿Cómo un joven puede mantenerse puro? Dice, obedeciendo tu palabra, ¿no? Y decía, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, ¿no? En esta época, sobre todo, que el pecado está, ni tienes que caminar para encontrarte con el pecado, ya desde que abres tu celular o tu computadora, ahí está, o sea, ya no es que este joven es parrandero, le gusta estar en la calle, debe estar pecando tanto. No, no necesitas ya ni salir a la calle, ¿no? Y algunos padres dicen, ay, mi hijo es tan tranquilo, tan tranquilita porque para en casa. No, ya eso no hace la diferencia del pecado, ¿no? Y la única forma, la palabra específica es guardando esa palabra en el corazón para obedecerla, ¿no? Para obedecerla. Es nuestra lámpara, dice el Salmo también, ¿no? Es nuestra lámpara que guía nuestros pies, es la luz para nuestro camino en medio de la oscuridad. Josué, como decía, conocemos el caso de Josué, el sucesor de Moisés, y él Dios le dio una responsabilidad más grande, porque un varón como Moisés no hay, en la historia solo hay uno, no han habido tantos como él. Y Josué tiene que ahora reemplazar a Moisés, unos zapatos muy grandes. No solamente eso, está a punto de entrar a una tierra nueva, está a punto de embarcarse en batallas, desafíos, y Dios le dijo en Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué 1,
8. Le dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Está hablando de la ley, de las leyes de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esta fue una palabra específica para Josué, pero que puedes aplicarla específicamente para ti. Ahora, pero también entiende esto. Por ejemplo, Dios no le dijo esta palabra a Abraham y a Sara. Para Abraham y Sara era otra cosa específica. Ellos no podían tener un hijo. Dios iba a formar una nación de ellos. Así que la palabra para Abraham y Sara tenía que ver con que crean en un Dios milagroso, un Dios que iba a hacer lo imposible, que Él lo había prometido, que aunque le pidió después que lo sacrifique, ¿verdad? Abraham dice que él creyó, él pensó Dios quizá lo va a resucitar de los muertos. Esa fue la palabra para Abraham, pero en este caso para Josué no era eso. Josué iba a encarar enemigos, Josué tenía desafíos y Dios le dijo, ¿no? Estudia este libro constantemente, medita y cuando hagas eso y procures obedecer, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Así que la pregunta es, ¿qué palabra Dios te está dando específicamente para este tiempo? ¿Qué palabra Dios te está mostrando sobre lo que estás encarando en este tiempo? ¿Es palabra de confianza, palabra de fe, palabra de afirmación, palabra de victoria, palabra de provisión, palabra de exhortación, palabra de corrección, palabra de advertencia? ¿Cuánto les ha pasado, verdad, que cuando de repente ahí bajas la guardia y el pecado empieza a hacerse más atractivo, ¿no? El pecado empieza a hacerse más atractivo, Dios te habla, pero su palabra no es, eres mi hijo y te amo, sino su palabra es, hey, no juegues con eso, ¿no? Palabra de advertencia. Así que eso es, ¿no? ¿Qué palabra Dios te está hablando específicamente para este tiempo, para esta hora? Acompáñenme a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y dice ahí en Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Voy a leer otra vez. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y esto muchas veces, fíjense, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y poderosa. Pero no nos fijamos que el énfasis del versículo no es solamente en que la palabra de Dios es viva y eficaz o viva y poderosa, sino el énfasis es que es poderosa, viva en el efecto que produce en nuestro interior, en el corte que hace en nuestro corazón. Esa es la importancia de la palabra. Sí, es cierto, la palabra de Dios es poderosa,
la creación, todo fue hecho por su palabra, ¿no? Pero acá el énfasis de que la palabra de Dios es eficaz en actuar en nosotros. No solo en conocerla, no solo en que esté escrita en una Biblia, no en un libro. No, es poderosa en su efecto en nuestras vidas. Por eso necesitamos leerla, meditarla, creerla, aplicarla. Es ahí donde causa una explosión dentro de nosotros. Es ahí donde se convierte poderosa y efectiva en nuestras vidas. Y de esto es lo que habla también Isaías en Isaías 55. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Él dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y acá Dios otra vez Él usa, ¿no? el ejemplo de la lluvia y la nieve que cae del cielo, pero se quedan en la tierra. ¿Se quedan en la tierra para qué? Para regar. Y cuando riegan la tierra, ¿no? La nieve se convierte en ríos, ¿verdad? El agua riega la tierra y riega la tierra ¿para qué? Para que la siembra pueda, o sea, para que produzca algo. La lluvia y la nieve no caen solo por caer, tienen un efecto y Dios decía que lo mismo sucede con su palabra, va a producir fruto, va a lograr. Por eso esto va más allá de conocer las historias de la Biblia, va más allá de conocer de David y Goliat, va más allá de conocer de Jonás y el pez grande, va más allá de conocer las historias, ¿no? Tienen que ser, es una palabra, o sea, la palabra de Dios son más que palabras y letras, sino vienen con el poder para obrar lo que dice. Tienen poder. La palabra de Dios específica para mí tiene el poder de hacer lo que Dios quiere que se haga, ¿no? Por ejemplo, si le digo a mi hijo, ¿no? Trae 10 soles de pan y toma, aquí están los 10 soles y le doy los 10 soles, no solo fueron palabras, sino con mis palabras le di también el poder de que se logre lo que le he mandado, porque le he dado los 10 soles, ¿no? Toma, trae 10 soles de pan y le doy. La palabra de Dios es así, no solamente son palabras. Si Dios te habla específicamente, con su palabra viene el poder transformador de lograr lo que Él quiere. Así que es más que simplemente información. Muchas veces leemos el libro, ¿verdad? Leemos y decimos, hoy tengo que leer la Biblia y ya hoy día me toca leer un capítulo, ¿no? No sé si estoy leyendo Mateo, Marcos, algo. Entonces leo y leo y leo. ¿Y en qué realmente muchas veces se convierte eso, si somos sinceros? Solo en información, sin vida. Y por eso es que a mucha gente no le gusta leer la Biblia, porque a quién le gusta leer información. Más en esta época donde todo es visual, ¿verdad? Todo es rápido, todo es lamentablemente, nuestro nivel de atención
por el mundo en que vivimos se ha reducido, se reduce en la gente. Y lamentablemente eso es lo que dicen todos los estudiosos, ¿no? Que ahora solamente la gente la tienes 20 minutos y que tus prédicas tienen que durar 20 minutos porque si no a la gente la pierdes después de 20 minutos. Porque nuestro cerebro se condiciona, ¿no? Tiene que haber acción, tiene que haber emoción, tienen que haber balas, tienen que haber explosiones, tienen que haber cosas emocionantes para poder captar nuestra atención y nos veamos una película de 3 horas sin ningún problema. Pero leer un libro, ¿no? que no necesariamente, donde solamente estás viendo información es aburrido, ¿no? Es aburrido. Pero debemos que entender que detrás de esas letras, detrás de esas hojas, está Dios, está su palabra queriendo hablarnos. Dios queriendo hablarnos. Y tenemos que buscar, tenemos que esperar, tenemos que meditar, tenemos que, es como cavar en cierta forma, buscando un tesoro. Y es cavar y cavar y parece que no encuentras, pero no, ahí está, y tienes que seguir cavando hasta que Dios te habla específicamente a ti y te da la palabra que tú necesitas. Y su palabra increíblemente tiene poder hasta en tu cuerpo. Tienen poder en todo tu ser. La palabra que recibes en tu espíritu tiene poder en todo tu ser. Mira el Salmo 107, mira qué precioso esto. Salmo 107, mira en tu Biblia. Salmo 107, esto es como lo que dijo el centurión, versículo 20. Dice, envió su palabra y los sanó. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos están enfermos y cuánto de repente en esa enfermedad lo que necesitan es una palabra de Dios específica para ti? Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Estaban allí a punto de morir y Dios lo arrebató. ¿Y cuántos se acuerdan del testimonio verdad, de nuestro hermano, el papá de Anita, cuando estuvo en el hospital la primera vez, ¿no? Que realmente hasta su amigo, el doctor, ya lo desahució y Dios lo arrebató, ¿no? Dios lo arrebató de las puertas de la muerte y le dio varios años más para que pueda estar, ¿no, Ricardo? Para que pueda estar con su familia, con su esposa, con sus nietos, ¿no? Envió su palabra y los sanó, dice, los arrebató de las puertas de la muerte. Nuestra hermana Nenita que está acá escuchándonos, nuestra hermana Nena que está escuchándonos, Nena en las puertas de la muerte agarró su tiza y puso, Nena estuvo aquí, un corazón y salió. Nena estuvo también en esas puertas, ¿sí o no, Nenita? Ahí está Nena. Escribió Nena was here y se fue, porque el Señor la arrebató de ese lugar, ¿no? Dios la arrebató de ese lugar. Así que tremendo. Miren también Proverbios. Miren, Proverbios 4 también dice esto. Proverbios 4, versículo 20. Así que, hermano, no desahucies a nadie. El Señor tiene la última palabra
con su palabra. Proverbios 4, 20 al 22. Y otra vez tiene que ver con la palabra de Dios. Mira cuán poderosa es. Hijo mío, dice, presta atención a lo que yo te digo. Escucha atentamente mis palabras. Otra vez, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. ¿Ven? O sea que podemos escuchar la palabra de Dios, leerla, pero de una forma superficial, de una forma mental, como leemos el periódico, como leemos la revista, como leemos las noticias. Pero no, acá él está diciendo, no, déjalas llegar hasta lo profundo, la profundidad de tu corazón. Y mira qué dice el versículo 22, pues traen ¿qué? Vida a quienes las encuentran. ¿Y qué dice? Y dan salud a todo el cuerpo. ¿Ven esa promesa? Pues traen vida, dice, a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¡Wow! No hay nada más feo que estar enfermo, ¿verdad? Que no tener salud. Y mira, pues dice que cuando uno realmente, como dice la otra versión, ¿verdad? Es medicina para el cuerpo, ¿no? Medicina para el cuerpo. Dan salud a todo el cuerpo. ¿Cómo así? La palabra de Dios, ¿verdad? Puede tener ese efecto aún en nuestro cuerpo. Por eso a veces hay bastante diferencia, ¿no? Cuando ves a un hijo de Dios y a alguien que realmente no, en vez de tener la palabra de Dios, lo único que ha tenido es trasnoches y juergas todo, y uno parece que tiene 20 años más que el otro. Y uno tiene achaques por todas partes. Es increíble cómo esto también es verdad, ¿no? Y tenemos que buscar su palabra, leerla, meditarla, conocerla, hasta que nos suceda lo que le sucedió a Jeremías en Jeremías 15, 16. En Jeremías 15, 16, donde él estaba pasando por un tiempo difícil, pero él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Y aquí hablan en este lenguaje, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, dice, la comí, ¿no? No la probé, la lamí, la olí, ¿no? Sino la tomé completamente, la comí y produjo algo, ¿no? La palabra dice que produjo en él gozo y alegría en su corazón. Así que es mucho más que un libro, es mucho más que, vamos a decir, que información celestial, es mucho más que información del cielo, de lo que Dios quiere que sepas. No, hay algo específico para ti. Y ese es el problema cuando ya tenemos tiempo y conocemos, como decía, las historias bíblicas, porque las hemos escuchado todos los domingos, los miércoles. Tú dirás, pero pastor, yo ya llevé el curso de principios básicos, ya me sé las doctrinas, ya me sé varios versículos, algunos hasta de memoria, ¿no? Inclusive para algunos lo que estamos compartiendo hoy quizás no es nada nuevo, ¿no? Porque ya conocen todos estos versículos que hemos visto. Pastor, ¿acaso hay más? ¿Qué más tengo que conocer? Y
quiero que lo veamos a través de un ejemplo que la misma Biblia nos da. ¿Qué más hay para conocer? ¿Qué más hay para avanzar? Y para esto quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 5, solo para que veamos, hermanos, que hay mucho más que avanzar. Hebreos capítulo 5, vamos a leer bastantes versículos con este fin de poder ver a un grupo de personas que les ocurrió quizás lo que le ocurre a la mayoría, ¿no? Que ya conocían muchas cosas, pero que no salían de ese círculo de lo que ya conocían de la palabra de Dios. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, el autor les está hablando acerca de Jesús. Muchas cosas muy buenas, ¿no? Acerca de Jesús. Pero vamos a leer acá Hebreos 5 a partir del versículo 7. A partir del versículo 7. Hablando de Jesús, dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Desde ahí ya está usando un lenguaje que nosotros no es muy común. Sumo sacerdote, ¿qué es esto? Y versículo 10, fíjense, no solamente sumo sacerdote es un término, vamos a decir, que deberíamos de estar muy familiarizados, sino del versículo 10 dice, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo no creo, ¿verdad?, que los escritores inspirados por Dios escribían simplemente para rellenar, como quien dice, ¿no? Estoy en el versículo 8, pero tengo más versículos que poner, como cuando a uno le hacen la tarea, ¿no? Uno tiene que hacer la tarea de literatura, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Como relleno. No, los escritores no rellenaban. No decían, no ha quedado muy bien mi escritura, así que voy a meterles por ahí unas cosas. No, ellos estaban siendo inspirados por Dios. Entonces, primeramente Dios dice que Jesús fue apto para ser el sumo sacerdote. Ahora, yo he escuchado eso, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote. ¿Qué hacía? Ofrecía, ¿no? Por ahí unos sacrificios. ¿Qué sacrificio? Algunos, no sé cuál. Pero ¿para qué es interesante esas cosas? No es que sea interesante, pero está hablando de Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué impacto podría tener eso en nuestra vida? Pero no solamente eso, sino dice que lo designó a Jesús sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, no según el orden levítico, sino ahora nos dice según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Recuerdo, ¿verdad? Porque se menciona acá en Hebreos antes, y recuerdo que en Génesis, cuando Abraham regresó de rescatar a Lot, se encontró con un tal Melquisedec. Así que por ahí debe de estar la cosa, ¿no? Melquisedec, pero ¿qué era un Melquisedec? Era alguien que no tenía genealogía, era sacerdote de Dios. Ya, pastor, pase la página de una vez. Fíjense lo que dice el escritor. Versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Qué quiere decir?
que hay mucho más sobre el tema, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Jesús es el sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, no según el orden levítico, sino según el orden de este personaje Melquisedec que aparece en el Antiguo Testamento. Y el escritor dice, ¿saben qué? Nos gustaría decir mucho más de esto, pero es que dice, difícil de explicar. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas, hay revelaciones de Dios, de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios, de quién es Dios para nosotros, de quién es Jesús para nosotros, que son difíciles de explicar. Pero miren cómo les dice ahora, sobre todo les dice acá el escritor, y esto no es para ustedes, nadie se ofenda, esto es lo que dice la Biblia solamente, pero dice sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. A mí me hubieran dicho, pastor, no hables así, ¿no? Pero yo no escribí esto. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor, a pesar de que les empiece a escribir un tema, le dice, ¿saben qué? Hay tanto más para decirles, pero no les puedo decir porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan, pastor o escritor de Hebreos, ¿por qué nos ofendes así? Versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Por el fruto se conoce que no pueden profundizar más en las cosas de Dios, porque son creyentes hace tanto tiempo y ya deberían de estar enseñando a otros, pero no pueden estar enseñando a otros. ¿Por qué? Porque dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Así que el que tú conozcas todas las historias de la Biblia, de David, de Moisés, de Abraham, todo, el que tú conozcas todo eso, tú lo puedes conocer todo, de como decía, de Génesis hasta Apocalipsis, pero lo podemos conocer todo en el nivel básico. Eso es lo que no entendemos. A veces pensamos, como ya he escuchado al pastor tantas veces hablar de David, ya he escuchado al pastor tantas veces hablar de Moisés, tantas veces hablar de esto, tantas veces hablar del otro, ya me sé todo, no necesito leer más, no necesito preguntarle a Dios, no necesito una palabra específica. Pero muchas veces todo esto conocemos en el nivel básico. Son como niños pequeños, dice, que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. O sea, por la conducta. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, hay vidas que han aplicado la palabra de Dios, la han hecho carne, han puesto su confianza, han puesto su fe y esto ha producido en ellos que maduren, que ya no sean niñitos. Ellos pueden profundizar en las cosas de Dios. Pero el resto, que conocen el nivel básico, no pueden profundizar. Y acá el escritor le decía, hay cosas más profundas para decirles, pero no puedo por la condición de ustedes. Y sigue diciendo en el capítulo 6, versículo 1, porque es parte de lo mismo. Dice, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y nos va a decir cuáles son las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros
en nuestro entendimiento. Ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Son importantes, sí. Son los cimientos de nuestra fe, sí. Pero miren acerca del arrepentimiento de las malas acciones. ¿Cuántos cristianos todavía están, ay, hice esto, ay, hice otro, ay, Señor, el Señor me ama, ay, Señor, me podrás perdonar, ay, cuánto tiempo me demoraré en perdonar, ay, si la sangre de Cristo, ay, o sea, deberíamos de ya tener eso claro, el arrepentimiento de las malas acciones, ¿no? Debería ser algo claro, pero para muchos no es claro. ¿Por qué? Porque todavía el diablo juega con tu mente en eso. Dice, y de tener fe en Dios. ¿Cuántas veces tenemos que estar diciéndole, no, pero ten fe en Dios, pero cree, pero el Señor es fiel, pero el Señor no miente, pero si el Señor lo ha dicho, pero tienes que aprender a confiar en Dios. Es cristianismo, sí, pero adivina qué es el cristianismo básico ese. Después de tanto tiempo yo no debería necesitar que alguien me diga que Dios no miente. Después de tanto tiempo yo no debería necesitar que alguien me diga, pero tienes que confiar en Dios. Después de tanto tiempo yo no necesitaría que alguien me diga, pero Dios es bueno, aunque te está pasando esto malo, tú tienes que confiar que Dios es bueno. Después de tanto tiempo nadie te tendría que decir, pero mira, Dios confía en Él, Él tiene un propósito. Después de tanto tiempo no necesitaría, eso debería ser ya un cimiento firme sobre lo cual mi vida ya está edificada. Para mí eso ya es claro. Nadie tiene que enseñarme que 2 más 2 es 4 otra vez. No, si yo voy a la universidad o instituto y el profesor saca, no, chicos, vamos a estudiar otra vez suma. 1 más 1, repitan, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, 4. Yo me paro y me voy, porque eso se supone que debería de estar claro. Pero ¿cuántas veces? Ay, hermana, gracias porque tú me has dicho esto. Gracias porque me has dicho que confíe en Dios. Necesitaba oír que tengo que confiar en Dios. Necesitaba oír que Dios me ama. Necesitaba oír que Dios es bueno. Necesitaba oír que tengo que poner mi fe en Dios. Son bebés y son bebés y está bien, no los vamos a echar de la iglesia, son bebés, pero entonces están en lo básico de la palabra, en lo básico. Y no podemos profundizar, Dios no puede profundizar en su revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Y en vez de que tú seas el que está enseñando estas cosas a otros nuevos, vamos a decir, en vez de que tú le estás enseñando a otros de que pongan su fe en Dios, de que el Señor es fiel, de que el Señor es, ¿verdad?, sus propósitos, su palabra, fe en Dios, etcétera. Eso es lo que él le decía, no, ustedes ya deberían estar enseñando a otros y tenemos que estar recordándoles todo esto. Versículo 2, ustedes tampoco necesitan más, no necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en fuego, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, ¿no? Ay, murió en el Señor, si lo veré, si no, ya está, ya el juicio eterno, algo que también debería ser claro, ¿no? Versículo 3, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, hacia un mayor entendimiento. La leche es rica, ¿verdad? Sí, la leche
A algunos les gusta más que a otros. Yo ya no tomo leche, por ejemplo, ¿no? Pero en mi casa son lecheros. Lecheros. Leche con Nesquik, ¿no? Pero si tú siendo adulto llegas a tu casa a la hora de almuerzo, ¿no? Y a ver vos, Javier, si está por ahí, no, Javier está trabajando de maestro. Si sale de su oficina, Spring le dice, no, ya estoy con hambre. Y Spring le saca pues un biberón o un tazón de leche. Javier, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Spring? Javier, si tú le sacas leche para almorzar. A ver, voy a esperar que tú pongas ahí. ¿Qué te va a decir Javiercito si tú le sacas leche a la hora de almuerzo? Ahora, si tú a Mateo, a Noah, al Chiribaby, ¿verdad? Le sacas leche, feliz, ¿sí? Se van a emocionar al ver la leche y ya rápido no se atoran. Javier dice, se cae, se cae para atrás como condorito, plop, ¿no? Porque ya es adulto, la leche ya no le satisface. Creerá que es una broma, dice. La leche ya no le satisface. Exacto. Dice, pensará que es chiste, ¿qué hiciste con la plata? Exacto, ¿no? Claro, porque la leche ya no satisface. Cuando tú eres en el Señor también, ¿no? Otra vez, tu vida está edificada sobre el fundamento, ¿no? De que Dios te ama, de que Cristo murió por ti, sobre el fundamento de que tienes tu confianza en Dios, de que Dios es confiable, todo. Pero cuando tú ya estudias la palabra, tú necesitas verdades más profundas para tu vida. Entonces tú ya no buscas, aún en internet, ¿no? Tú ya no vas a buscar, ay, necesito un mensaje que me diga que soy hermoso, necesito un mensaje que me diga que soy bello, necesito un mensaje que me diga que soy lo máximo. Es como la otra vez estaba viendo fotos y espero que nunca tengamos que hacerlo como iglesia, pero antes de la pandemia se puso de moda, ¿verdad? En las iglesias que te reciban con carteles. ¿Cuántos han visto eso? ¿No? Que te reciban con carteles ahí y te tomen fotos para el Facebook. ¿Han visto? ¿Sí? ¿Se han visto eso, no? La gente llegando a la iglesia y jóvenes o hay personas con carteles de bienvenida, ¿no? Y tú has visto esas fotos, has visto los carteles, ¿no? Un cartel dice Dios te ama. ¿Verdad o falso? Verdad. Otro cartel, eres amado, ¿no? Otro cartel, eres hijo de Dios. Otro cartel que dice, no sé, estamos contentos que estés aquí, etcétera, ¿no? Yo decía, Señor, si yo necesito, o sea, si yo entiendo el propósito de esos carteles y me imagino que para los nuevos, no sé si será interesante, ahí está. Gracias, Sprint. Ay, sí, te ves hermoso hoy. También han puesto esos carteles. O sea, yo me imagino, o sea, yo digo, si yo necesito esos carteles para poder congregarme con gozo, para poder ir a la iglesia, eso quiere decir pues que estoy en el nivel, estoy en un nivel recontra básico, ¿verdad? Porque te imaginas ahí a Pedro, ¿qué cartel pondría a la puerta de la iglesia, no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Porque él dice que él así animaba a los hermanos. ¿Se acuerdan cuando él fue a ver a los hermanos? Él dijo, no es así, necesitas tribulaciones, hermano. Imagínate ese cartel. Que Dios permita tribulaciones en tu vida. ¿Quién va a ir a esa iglesia ahora en el siglo XXI? Pero yo me ponía a pensar eso, ¿no? Es realmente, o sea, es un nivel, como digo, ojalá que nunca necesitemos, ¿no? Carteles para animar a la gente diciéndole, eres bello,
te ves hermoso hoy, no sé, ¿no? Espero que nunca los necesitemos, porque son las cosas, yo no sé si hasta básicas o subbásicas, ¿no? De alguien. No, uno se congrega, ¿por qué uno se congrega, verdad? Uno se va a congregar con viento y marea, porque es hijo de Dios, porque amas a Dios. De repente a los niños, ¿verdad? Sí les anima, y que Jenny ha puesto sus caritas, ¿no? De repente los niños les anima, que le digan, ven, y estamos contentos, globos. Sí, yo entiendo perfectamente, ¿no? Pero a un adulto maduro, no sé. Mi opinión, esto no le digo que es la palabra de Dios, es mi opinión personal mía de mí. Y como decía el versículo 3, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Ya sé con qué cartel los asustamos a todos los será. Un cartel que diga ayuno, ahí sí, lo ven de lejos, ¿no? Media vuelta y a su casa, ¿no? Ayuno. Hay verdades más profundas y una revelación mayor de quién es Jesús. Pero lo que impiden esas revelaciones más profundas o esas verdades más profundas es que lo básico no lo hemos podido aplicar a nuestra vida, ¿no? Y eso nos detiene. ¿Por qué? Porque tenemos que repetir las lecciones que hemos aprendido. Si nuestra fe en Dios no es algo básico, ya necesitas repetir tu fe en Dios. La siguiente prueba, ay Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué eres tan malo conmigo? Otra vez, repetir. Y Dios tiene que mandar a alguien, porque Dios te ama, Dios tiene que mandar a alguien que te diga, ten fe en Dios, Dios te ama, Dios es bueno, Dios tiene un propósito para ti, etcétera, etcétera. Pablo lo decía también de otra forma. Pablo decía, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría, sabiduría. Así que víctimas o vencedores. Y somos vencedores por medio de la palabra de Dios, la palabra específica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.